Vamos a dar inicio a la lección en esta ocasión, amados hermanos, como nuestro hermano adelantó acerca del Salmo 110, esta lectura muy propicia. El Salmo 110, amados hermanos, vamos a volverlo a leer. Dice de esta manera en la Reina Valera 60, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, y juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras, y del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Amados, en este salmo yo encuentro la oración sobresaliente, dijo el Señor a mi Señor, aunque la Reina Valera observa un título, siéntate a mi diestra, es el título que pone, y luego pone el subtítulo, Jehová da dominio al rey. Pero por la forma en que lo voy a expresar, tratar de desarrollarlo ante ustedes, como ya lo he hecho ante otros hermanos, pues será, dijo el Señor a mi Señor. Este salmo, hermanos, tiene similitudes con el Salmo 2, con el Salmo 12, o el Salmo 2 que tiene 12 versículos, y este salmo es de pocos versículos, tiene apenas 7 versículos que abarcan apenas 2 estrofas. También debemos de considerar que este salmo no es el más corto de la Biblia, aunque es corto, no es el más corto. El salmo más corto o pequeño de la Biblia es el Salmo 117, ya que consta solo de dos versículos que apenas contienen 17 palabras. Pero el salmo más largo de la Biblia es el 119, como todos sabemos, el cual está compuesto por 176 versículos que abarcan 22 estrofas. Y no solo es el salmo más largo de los 150, sino que es el capítulo más largo de la Biblia. Pero la importancia de este Salmo 110 no estriba en su tamaño, amados, sino en la profundidad que tiene su mensaje. Es tan importante, hermanos, este salmo, pero tan importante, que es el salmo más citado en el Nuevo Testamento. Es el salmo que más se cita en el Nuevo Testamento. No solo es el salmo más citado en el Nuevo Testamento, sino que es la escritura, la escritura profética más citada en el Nuevo Testamento. Y es llamativo, ya que podemos entender por qué se cita tanto debido a los grandes temas que trata este salmo. Por ejemplo, trata la eternidad de Dios, trata el poder de Dios, trata de la soberanía de Dios, ya sea en la persona del Padre o del Hijo, trata de la ira, del juicio, del reino de Dios, de las promesas, trata de el poder otorgado a Jesús, todo poder. Así de que, amados hermanos, este salmo es de mucha información para todos y cada uno de nosotros, para nuestros amigos que gustan de oír la palabra de Dios por medio de estos medios, pues tiene un mensaje muy importante para usted. Quiere demostrarle que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero no solamente es considerado como hijo, sino que también es Dios y vino a la tierra y estuvo entre nosotros y habitó entre nosotros. Y Él vino con el propósito de que usted tenga acceso al cielo, acceso a la vida eterna. Así de que le invitamos a que escuche con atención lo que vamos a tratar de enseñar en esta ocasión. Primeramente vamos a ver acerca de la derecha del Padre. En el Salmo 110, en el versículo 1, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. La diestra es la mano derecha o el lado derecho. A veces tenemos discusión de si
en el mundo espiritual hay mano derecha y hay mano izquierda. Bueno, si tenemos problema con entender si hay lado derecho o lado izquierdo en el mundo espiritual, pues solamente aprendamos, hermanos, de que a mi diestra también se refiere a un lugar sumamente destacado, un lugar sumamente importante. Así de que el Señor Jesucristo está a la derecha del Padre después de haber cumplido con su tarea en la tierra. Así de que en Hebreos capítulo 1, versículo 13, nos reafirma, Hebreos 1:13, pero ¿a cuál de los ángeles ha dicho jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? A ninguno de los ángeles Dios le dijo esto, solamente se lo dijo a su Hijo. En Lucas 22:69, en pleno momento en que Jesucristo el Señor está siendo enjuiciado de una manera ilegal por causa de nuestros delitos y pecados y por la perversidad de Satanás usando a las autoridades judías y y posteriormente a las autoridades romanas, dice en Lucas 22:69, pero de ahora en adelante el Hijo del Hombre estará sentado a la diestra del poder de Dios. Y esto nosotros lo podemos ver cumplido gracias a lo que Esteban nos registra con sus propias palabras. Esteban, el primer mártir que registra las Sagradas Escrituras por el nombre de Cristo, él estaba predicando la palabra de Dios, estaba tratando de ayudar a los judíos a entender quién era Cristo y por qué había venido Cristo y cómo se cumplía en él todo lo que había sido dicho desde el Antiguo Testamento y cómo todas las personas del Antiguo Testamento caían en esta persona de Cristo como la esperanza y la promesa de Dios para ellos mismos que vivían en aquel tiempo. Y este hombre, por causa de predicar estas cosas, fue sentenciado a muerte por los fariseos, por los escribas, y lo empezaron a apedrear, y estaba ahí Saulo de Tarso observando esta ejecución. Pero mire las palabras que dejó registradas Esteban por la pluma de Lucas, Hechos 7, 55 y 56. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Imagínese el balde de agua helada que les cayó a estos perversos que estaban matándolo. Era lo que menos querían escuchar y era lo que estaba viendo Esteban. En vez de estar llorando, en vez de estar sufriendo, en vez de estarse quejando por cada pedrada que recibía, él vio a Jesús cuando el cielo se presentó ante sus ojos abiertos y lo vio a la diestra del Padre y le dijo, Señor, no les tomes en cuenta esta falta. En primera de Pedro 3:22 también dice, amados, quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo, después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. Jesucristo, hermanos, llega a la presencia del Padre victorioso, con toda autoridad, cumpliendo todo lo que había sido prometido que él tenía que hacer, cumpliendo con todas las profecías del Antiguo Testamento acerca de la responsabilidad de Cristo, acerca del propósito de Cristo, acerca del plan del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso, amados, este salmo es en honor al Mesías, está a la derecha del Padre, es el autor, el salmista, declarando lo que Jehová le dijo a su Señor. O sea, el salmista está diciendo lo que el Padre le dijo a su Señor. Hay críticos que son ajenos al pueblo de Dios que tratan de confundir al lector, dándole a entender que es Dios diciéndole al salmista Señor. Hay otros comentaristas modernos que tratan el salmo meramente como un salmo real, donde Jehová le habla al rey David, sin dejar nosotros, amados, de reconocer que el reinado de David era un prototipo del de Cristo, una sombra o una idea anticipada. El asunto es que todo lo que menciona, especialmente el versículo 1 y el versículo 4 de este salmo,
Sería fortuito, desafortunado aplicárselo a David. Mire, el versículo 1 nuevamente dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El versículo 4 dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Estas palabras no podían ser proferidas a David, son proferidas a Jesucristo. Habla de Jesús. Es Jesús, amados hermanos y amigos, no los comentaristas modernos o críticos de todos los tiempos, los que reconocen que Jehová habla de él, es el mismo Jesús. Las autoridades judías, por ejemplo, a pesar de saber esta palabra, se negaron a aceptar que este Jesús, que sus ojos veían, era el hijo de David prometido, o sea, el Mesías. Y mire, leyendo ahí en Mateo 22, del 41 al 46, Mateo 22, del 41 al 46 dice, y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Y le dijeron, de David. Y él les dijo, pues como David en el espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle algo más. Hermanos, ahí está Jesús mismo reconociendo que es de él de quien habla el Salmo, y los judíos, no pudiendo contra esta palabra de verdad, pues prefirieron quedarse callados. También los judíos, hermanos, y sus autoridades sabían de este salmo y sabían que Jesús sería hijo de David, serían que el Mesías, ellos sabían que el Mesías sería hijo de David en el aspecto de la carne, en el aspecto de la sangre, porque David era de la tribu de Judá, al igual que el Señor Jesús. Pero ¿cómo es que David le llama Señor a su hijo? Así es que en este versículo se habla del Señor de David, quien es llamado el Hijo de Dios, y se habla de Jesús, hijo de David. Y por ello el título también que hemos visto en las Sagradas Escrituras cuando dice el Hijo de Hombre. Así que aquí tenemos, hermanos, algo muy grande para nosotros, algo sumamente importante. He aquí la combinación humana divina del Señor Jesús. He aquí el Hijo de David y Señor de David. Un hijo de David nacido como 1000 años después de David. David le dijo, mi Señor. Qué profundidad, amados, de acciones. Qué profundidad de expresiones en este salmo. Por eso es un salmo precioso, amados. Es un salmo que nosotros debemos de cantar, de repetir, de entender lo más posible. Esto que yo estoy hablando no es ni una décima de un punto, hermanos, de toda la información que tiene este salmo. Como autoridades impertinentes, los judíos serían vencidos y se terminaría su poderío. ¿Qué dijo Jehová al Señor de David? ¿Qué le dijo Dios? ¿Qué le dijo el Padre al Señor de David? Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Aparte, amados hermanos, en este segundo punto, el reino que está mencionando el Salmo es un reino con poder, pero ese reino, aunque era un reino con poder, era para un pueblo voluntario. Y usted dirá, ¿y qué tiene que ver que sea un pueblo voluntario? Bueno, es que es diferente al pueblo del Antiguo Testamento. El pueblo del Antiguo Testamento no era voluntario. En el Salmo 110, versículos 2 y 3, por favor, dice, Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Amado, Sión, en esta expresión del Salmo, es el símbolo del lugar de Dios. El lugar de Dios en el tiempo de Jesús fue Jerusalén, hablando de manera terrenal. Ahí estaba el templo, estaba la casa de Dios. Por eso el Salmo 69:9, de una manera sabia,
registró porque me consumió el celo de tu casa. Y posteriormente este salmo fue aplicado al Señor Jesús cuando echó afuera del templo a los que hacían negocio y a los que estaban haciendo lucro en el templo. Personas, amados, personas de las naciones se entregaron a Jesús voluntariamente en el día de Pentecostés. En medio de los poderes existentes, todavía aquellos que lo habían enviado a la muerte y que vivían engañando al pueblo, quienes serían objeto de destrucción en el año 70, en el tiempo del cuarto reino, que era el reino de los romanos, Jesús estableció su reino superior a las autoridades judías y superior al imperio romano, que también caería en forma espiritual en el primer siglo, en forma física en los primeros siglos de esta época. El pueblo se le rindió voluntariamente a Dios. Los miembros de este reino vinieron obedeciendo el mensaje del evangelio. Mientras que en la ley de Moisés, amados, los judíos crecían dentro de un sistema religioso obligatorio, en la ley de Jesucristo sería por convicción propia, tiempo del efecto de la profecía de Jeremías. ¿Se acuerdan qué dijo Jeremías acerca de esto? Jeremías 31-34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿De quién está hablando el profeta? De aquellos que se rendían a los pies de Jesucristo, amados. El rocío de la juventud quiere decir todo lo que acompaña a este lenguaje, hermanos. Es un lenguaje poético, un lenguaje hermoso. Tiene que ver con la abundancia, tiene que ver con lo refrescante, tiene que ver con el vigor, con el poder, con la influencia eterna de este Señor. Isaías 26:19, por favor. Dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Amados, este segundo punto nos hace pensar en un tercero, un reino eterno para el Señor. En el versículo 4 del Salmo 110 dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Es interesante, hermanos, otro papel único de Jesús. Jesús fue el sacrificio. Jesús fue el que ofrecía el sacrificio. Fue el sacerdote y fue el sacrificio. Dice en Hebreos 9, 24 al 26, por favor. Hebreos 9, 24 al 26. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecer muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Así de que el sacerdocio de Jesús, amados, fue ilustrado como un sacerdocio eterno por Melquisedec. Melquisedec se menciona brevemente en Génesis, ustedes lo habrán leído, amados hermanos. Génesis 14:17, cuando volvía de la derrota de Kedor Laomer y de los reyes que con él estaban, está hablando de Abraham, y luego salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. También en el capítulo 14, versículos 18 al 20, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó sus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo.
¿Por qué Melquisedec, amados? Porque en Hebreos 7:3 dice sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Nuestro Señor Jesús es eterno y ofició su propio sacrificio sin ser sacerdote eventual como el sacerdocio de Leví, sino un sacerdocio de acuerdo al orden de Melquisedec. Jesús tiene poder, tiene reinado, no como el reino de David, que terminó, sino un reino eterno como un atributo. Hechos 2, 29 al 30, dice el apóstol Pedro, Hechos 2, 29 al 30, por pluma de Lucas, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentara en su trono. Y dice en Hechos 13:36, porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió y fue sepultado con sus padres y vio corrupción. Mientras que Jesús, siendo el Rey eterno, con un reino eterno, no vio corrupción. Así de que, amados, esto nos da paso para el cuarto punto, y el Señor, Rey de Reyes, venciendo porque estaba apoyado por el Padre Celestial. En el versículo 5 del Salmo 110 dice, el Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Pero note aquí, por favor, esto es un detalle importante. Mientras que Jesús es nombrado en el versículo 1 como a la diestra del Padre, ahora el Padre está a la diestra del Hijo y va a quebrantar a los reyes en el día de su ira. Aquí en este versículo se vaticina, hermanos, un tiempo de terror para los enemigos. Se vaticina los poderes caídos, destruidos. Y nosotros podemos ver esta profecía repetida por el Señor Jesucristo en Mateo 24:29. Dice 24:29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se va a oscurecer y la luna no va a dar su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Se está refiriendo a los poderes, hermanos, fácticos que atentaron contra él y contra su ministerio. Mientras que nuestros amigos religiosos en su mayoría ocupan este versículo para hablar del fin del mundo, nosotros sabemos que este versículo es aplicable para el fin de la nación judía como nación de Dios, como nación única de Dios. El fin de las autoridades que tenían ese privilegio en el Antiguo Testamento. Así de que el versículo 6 dice, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará la cabeza en muchas tierras. Jesús venció, hermanos. Al momento de morir en la cruz, él venció. Su poder tumbó cabezas al momento de iniciar su régimen en su reino de redención. Él tumbó cabezas. Los cristianos del primer siglo, que muchos de ellos fueron perseguidos, asediados, encarcelados, mal presentados, vencieron con Jesús. Aquellos que soportaron hasta el final, aquellos que fueron fieles hasta la muerte. Mientras que los veían tirados en las plazas y se pasaban burlándose de ellos, ellos estaban siendo victoriosos delante de Dios, estaban teniendo la victoria de haber muerto fieles a Dios a pesar de esta encarnizada persecución que los romanos habían ejercido en contra de ellos. Y no solamente los romanos, los judíos, las autoridades judías, los cristianos del primer siglo no solo vencieron a las fieras, amados, no solo estuvieron en los patíbulos, no solo estuvieron en el Coliseo, no solo vencieron al Imperio Romano al morir fieles, vencieron también, amados, a Satanás al permanecer fieles delante de Dios. Así de que la autoridad de los judíos fue vencida. ¿Cuál era la autoridad de los judíos? Si no era la autoridad de Dios, ¿cuál era la autoridad de los judíos? No cabe duda de que era una piedra más de tropiezo que Satanás ponía
para que Jesucristo no cumpliera su cometido. Así de que el imperio romano fue vencido. Quienes han querido terminar con la Biblia han fracasado. Quienes han querido acabar con la iglesia del Señor no han podido, hermanos. Esta profecía está en su apogeo hoy desde hace más de 20 siglos. Él está reinando en todas las naciones y ha estado venciendo a los poderes contrarios. Y todo esto, hermanos, como víspera del juicio final. Es hermoso este salmo. Yo puedo pensar, hermanos, que si lo vuelvo a leer, puedo sacar otra lección más fuerte, más grande. Es mucho el contenido de este salmo. Apocalipsis 20 del 11 al 15, por favor. Apocalipsis 20 del 11 al 15 dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El reinado de Cristo, hermanos, estará presente en el día del juicio final. Y en el día del juicio final nosotros seremos para estar con Dios eternamente, o seremos para ir a estar con Satanás eternamente en el lago de fuego. Es muy importante que meditemos en el mensaje, hermanos. Amigos, muy importante que haga usted un autoexamen. ¿Está usted con Dios? ¿Usted ha conocido al Hijo de Dios a través de la Sagrada Escritura? ¿Ha oído el Evangelio de Cristo? ¿Acepta que Cristo es el Hijo de Dios? ¿Ha venido al arrepentimiento? ¿Se ha bautizado para perdón de pecados? Es un buen momento para meditar en ello. El versículo 7, hermanos, versículo 7, amados amigos: del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Esta es una figura muy, muy importante, hermanos. Se me imagina un recuerdo de David junto al arroyo de Besor. Una pausa en la persecución de sus enemigos. Y entonces el rey definitivo nunca descansará ni cesará de pelear y de vencer a sus enemigos hasta que se sometan a él, y entonces levantará su cabeza. Esta frase sinónima de levantar la cabeza significa actuar con seguridad, con audacia, con dominio hacia toda la fuerza opositora. Dios está con nosotros si nosotros queremos estar con Dios. Si usted tiene la necesidad de hacer arreglos con Dios, este es un buen momento. Le invitamos a que medite en ello, y si le podemos ayudar en algo, puede comunicarse con nosotros por medio de escribirnos o de hablarnos, de levantar su mano. Dios le bendiga. Muchas gracias por su atención, amados hermanos y amigos. Esta ha sido la lección. Espero en el Señor que haya sido edificante. Dios les bendiga, amados.